Hay lugares que nunca debieron ser descubiertos. Lugares donde el silencio resulta más aterrador que cualquier grito. Donde abrir una simple puerta podía hacer que millones de jugadores contuvieran la respiración. En 1996, una vieja mansión perdida entre los bosques de las montañas Arklay abrió sus puertas. Lo que parecía una simple misión de rescate acabaría convirtiéndose en el nacimiento de una de las sagas más importantes de la historia de los videojuegos. Porque Resident Evil no solo cambió el género del terror, nos enseñó que el miedo también podía sostenerse entre las manos. Esta es su historia. Cuando Resident Evil llegó a la primera PlayStation en 1996, pocos podrían imaginar el impacto que iba a tener. A simple vista parecía otro juego de terror, una mansión, criaturas extrañas y un grupo de policías atrapados en una situación que se les escapaba de las manos. Pero bastaron unos minutos para entender que aquello era diferente. Resident Evil no quería convertirte en un héroe, quería hacerte sentir vulnerable. Cada bala contaba, cada objeto podía marcar la diferencia. Y cada puerta que cruzabas escondía la incertidumbre de no saber qué te esperaba al otro lado. Esa mezcla de exploración, puzzles, gestión de recursos y una tensión constante dio forma a una experiencia completamente distinta a la que ofrecían la mayoría de los juegos de la época. Sin buscarlo, Resident Evil acabó convirtiéndose en el referente de un género que todavía hoy sigue dejando huella. Pero antes de hablar de zombies, laboratorios secretos o experimentos que nunca debieron llevarse a cabo, tenemos que viajar hasta las afueras de Raccoon City, porque allí fue donde comenzó esta pesadilla. Todo comienza en las montañas Arklay, a las afueras de Raccoon City. Desde hace semanas, la policía investiga una serie de asesinatos tan brutales como misteriosos. Las víctimas aparecen completamente destrozadas y nadie consigue explicar qué está ocurriendo en aquellos bosques. Para descubrir la verdad, el equipo Bravo de STARS es enviado a investigar. Sin embargo, pocas horas después desaparece sin dejar rastro. Ante la falta de respuestas, el equipo Alpha despega inmediatamente para encontrarlos. Entre sus miembros están Chris Redfield, Jill Valentine, Barry Barton, Albert Wesker y el piloto Brad Vickers. Al llegar a la zona, encuentran el helicóptero del equipo Bravo abandonado. Todo parece demasiado tranquilo, hasta que una jauría de perros completamente deformados irrumpe entre los árboles y obliga al equipo a huir desesperadamente. Sin otra alternativa, los supervivientes se refugian en una enorme mansión situada en mitad del bosque. Cierran las puertas convencidos de haber dejado el peligro atrás, pero enseguida descubren que han cometido un grave error. Aquella mansión no era un refugio, era el lugar donde la pesadilla acababa de comenzar. Una vez dentro, el equipo intenta reagruparse y encontrar una salida. Sin embargo, la tensión no tarda en aparecer. Jill desaparece durante unos instantes y al salir en su busca, el resto encuentra una escena que jamás olvidará. En una pequeña habitación, una extraña figura se alimenta del cuerpo de uno de los miembros del equipo Bravo. Cuando aquella criatura gira lentamente la cabeza, ya no queda ninguna duda, no están solos. Lo que tienen delante ya no es una persona, es un zombie. A partir de ese momento, la mansión deja de ser un rescate, el único objetivo pasa a ser sobrevivir. Mientras recorren la mansión, descubren que sus pasillos esconden mucho más que monstruos. Cada llave abre nuevos caminos, cada documento revela una parte de la verdad, y cada habitación parece ocultar un nuevo peligro. Poco a poco todas las pistas apuntan hacia la misma dirección. Aquella mansión no era una simple residencia. Bajo sus muros se ocultaba el escenario de una serie de experimentos que nunca debieron existir. A medida que avanzan, descubren que la mansión es solo la superficie de algo mucho más grande. Bajo ella se esconden laboratorios secretos donde se llevaban a cabo experimentos biológicos financiados por la corporación Umbrella. Allí descubren la existencia del virus T, un arma biológica capaz de transformar cualquier ser vivo en una criatura extremadamente agresiva. Lo que comenzó como un proyecto científico acabó completamente fuera de control, convirtiendo a científicos, trabajadores y animales en los mismos monstruos que ahora recorren la mansión. Cuanto más se acercan a la verdad, más evidente resulta que todo está relacionado desde el principio. La desaparición del equipo Bravo, los extraños asesinatos en los bosques de Arklay e incluso las criaturas que encontraron al llegar. Todo era consecuencia de aquellos experimentos. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar. Entre el caos y la desesperación, descubren que Albert Wesker no era el líder que todos querían conocer. En realidad, había estado trabajando en secreto para Umbrella y había utilizado el equipo STARS como simples conejillos de indias para poner a prueba las armas biológicas creadas por la compañía. La misión nunca consistió en rescatar al equipo Bravo. Desde el principio, todos habían sido enviados allí para morir. Con la verdad finalmente descubierta, ya solo queda una opción: escapar con vida antes de que sea demasiado tarde.
Sin embargo, Wesker aún tiene un último as en la manga. Antes de desaparecer, libera su experimento más ambicioso, una criatura creada para demostrar el verdadero potencial del virus T. Así hace su aparición el Tyrant. Mucho más inteligente, fuerte y letal que cualquier otra criatura vista hasta ese momento. Representa el resultado de años de experimentos y la prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar Umbrella en su obsesión para crear el arma biológica perfecta. Tras un enfrentamiento desesperado, el Tyrant parece haber sido derrotado, pero cuando los supervivientes creen que todo ha terminado y se dirigen al helipuerto para escapar, la criatura reaparece por última vez obligándolos a librar una batalla final antes de poder abandonar la mansión. Finalmente, el Tyrant cae derrotado y los pocos miembros de STARS que siguen con vida consiguen escapar en el helicóptero de Brad. Mientras la mansión Spencer desaparece entre una enorme explosión, la pesadilla había terminado, pero solo para ellos, porque aunque la mansión quedó reducida a cenizas, Umbrella seguía allá afuera. Y aquello no era el final de la historia, era solo el principio. Lo más curioso de Resident Evil es que muchas de sus mecánicas visitadas por separado podrían parecer una inconveniente. Los controles son lentos, la cámara permanece fija y el inventario obliga a dejar objetos atrás constantemente. Sobre el papel todo eso parece ir en contra del jugador, pero cuando empiezas a jugar entiendes que nada de eso es un error. Todo está pensado para hacerte sentir vulnerable. Cada bala que gastas puede hacerte falta unos minutos después. Cada vez que encuentras una hierba sientes un pequeño alivio. Y cuando llegas a una sala segura y escuchas su música, es imposible no relajarse durante unos segundos, porque sabes que, al menos por un momento, el peligro ha quedado atrás. La mansión Spencer también juega un papel fundamental, más que un escenario termina convirtiéndose en un personaje. Al principio resulta fácil perderse entre sus pasillos, pero poco a poco empiezas a conocer cada rincón, cada atajo y cada puerta cerrada. Lo que al principio parecía un laberinto acaba sintiéndose como un lugar familiar, aunque nunca deje de ser inquietante. Esa es una de las mayores virtudes de Resident Evil. No necesita llenar la pantalla de enemigos para mantener la tensión. Muchas veces, el verdadero miedo aparece cuando no ocurre absolutamente nada. Caminas por un pasillo en silencio, recuerdas que antes había un zombie en esa esquina y, aunque ya no esté, avanzas con la misma desconfianza. El juego consigue que seas tú quien imagine el peligro incluso antes de que aparezca. Y esa sensación también se apoya en su apartado sonoro. La música solamente aparece solo cuando tiene que hacerlo, dejando que el silencio, los pasos o el sonido de una puerta al abrirse formen parte de la experiencia. Son detalles que hoy pueden parecer sencillos, pero en su momento consiguieron crear una atmósfera que muy pocos juegos habían logrado transmitir. Es cierto que el paso del tiempo también se nota, los controles tipo tanque pueden resultar extraños para quien nunca los haya probado, y las cámaras fijas pueden chocar a los jugadores acostumbrados a los estándares actuales. Pero, curiosamente, muchas de esas decisiones forman parte de la identidad del juego. Cambiarlas por completo habría significado perder parte de la tensión que hizo único a Resident Evil. Quizás por eso sigue siendo un juego tan recordado, no porque fuera el más grande o el más espectacular de su época, sino porque entendió algo que todavía hoy sigue funcionando. El miedo no siempre nace de lo que ves, a veces nace de lo que imaginas.